Muy bien. Em, Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad no voy a poder encender la cámara porque estoy realmente en cama. Em, Algo como no tan complicado, es un malestar estomacal muy fuerte. Y desde la cama es que estoy dictando mi clase. Pero eso no quiere decir de que ustedes no enciendan su cámara. Así que le voy a pedir que activen su cámara para iniciar la clase. ¿Ya? A ver. Profesor, buenas noches. Le quería hacer dos consultas. La primera es referente al consentimiento informado sobre el trabajo académico. Si el consentimiento informado también va para los entrevistados o solamente para el gerente de la empresa o el jefe de la empresa. No, para los entrevistados también, sí, sí. Ya, Y la segunda preguntita era, yo tengo dos cursos con usted referente al examen, es en realidad. Tengo dos cursos con usted, una es este curso de técnicas de entrevista y observación y la otra es de neuropsicología, que el examen está en el mismo horario, está a la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde, los dos cursos. Quería saber si usted tiene alguna influencia en ese sentido o con quién puedo coordinar o cómo se hace para que nos ayuden, porque todos estamos, creo que los que llevamos los dos cursos estamos en la misma situación. Lo que a nosotros nos han informado es que el examen debe durar solamente una hora. ¿Ya? Entonces, en esas 2 horas que tú tienes, te van a poner 2 horas. ¿Ya? Vas a tener la posibilidad de iniciar cualquier examen. ¿Ya? Solamente cúmplelo en una hora y el otro a la siguiente hora. ¿De acuerdo? Ya, profesor, gracias. Ya. Muy bien. Entonces, como les decía, voy a continuar con la cámara apagada ya por fuerza mayor, pero a ustedes sí les voy a pedir que se mantengan y vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Estamos iniciando la 9ª semana, el tercer módulo, ¿no? Estamos ya en nuestro tercer mes de, de clases. No, perdón. Sí, pues tercer mes de clases, ¿no? 9ª semana de clases. Y lo que corresponde en esta oportunidad ya es profundizar un poco en el tema de la entrevista psicológica. ¿Ya? Este curso es uno de los cursos más interesantes, por lo menos en mi caso, fue el curso que más me ayudó a hacer psicología, porque nuestro trabajo es fundamentalmente entrevista y observación. Y en la entrevista y observación que pareciera que fuera sencilla, en realidad es bastante compleja. ¿Por qué? Porque requiere el entrevistador, el psicólogo o la psicóloga debe contemplar muchos criterios, debe tener muchos criterios en cuenta, en primer lugar, para no perder la objetividad, ¿no? En segundo lugar, para que no contamine con sus ideas, con sus pensamientos, con sus creencias, lo que percibe y entiende del entrevistado. Y también para poder tener una visión clara de las cosas, ¿no? No saltar a conclusiones rápidas. Ya a mí me ha pasado ya de joven que saltaba a conclusiones muy rápidas y después patinaba, ¿no? Cuando dudas de algo, trata de confirmarlo, ¿no? Utiliza siempre, sirve mucho eh, la nosología psiquiátrica. ¿Qué es la nosología? Son las características, los síntomas de los diversos cuadros psicológicos que existen. Cuanto más cuadros psicológicos manejes tú, por eso es importante revisar mucho el DSM-3, el CIE-10, ¿no? Y el conocer cómo se da una patología, cómo se da un problema de ajuste de personalidad. Por eso hay que leer también mucho, les dije siempre, tener una teoría de personalidad en mente. ¿Por qué?
porque la teoría de personalidad te dice cómo está configurada una personalidad y qué características tiene. Y también les he dicho a ustedes que nos da herramientas para entrevistar, para evaluar mejor, ¿no? Entonces, cuando tú conoces bien una teoría de personalidad y cuando conoces mucho de patología, tú vas detectando en algunos comportamientos de la persona, en algunas cosas que te dice, en algunas cosas que observas, va detectando pequeños indicios que te van dando una señal de un camino que debes recorrer para explorar, ¿sí? Y esa exploración es una especie de descarte, ¿no? O sea, esto que me está diciendo el paciente puede tratarse de tal cosa, por lo tanto lo profundizo y si no ocurre lo descarto. Pero al descartar se me abre otra posibilidad, que puede ser otro cuadro. Entonces yo voy explorando los cuadros, ¿no? Y, y hasta que finalmente voy configurando, voy teniendo una idea de lo que va teniendo mi paciente. Pero eso requiere de mucha observación, mucha concentración. Un buen entrevistador termina agotado, por si acaso, ¿ya? Agotado porque tiene la atención plena con respecto a su paciente, está tratando de navegar en su psiquis, tratando de invitar a que el paciente haga introspección. La introspección es una mirada interna, pero una mirada interna ordenada, no una mirada interna desordenada. Por eso le digo siempre, si quieren, si quieren ser buenos psicólogos, buenas psicólogas, agárrense de un modelo de personalidad, ¿no? Y lean un modelo, ¿no? Hay muchos modelos. Y, y ese te va a te va a dar las herramientas para navegar en la psiquis de la persona y entender mejor dentro de qué cuadros pueden ubicarse algunos de los comportamientos, de los síntomas, de los signos que tiene tu paciente, ¿no? Y, y eso te puede ayudar a tener un buen diagnóstico. Lo importante es un buen diagnóstico, ¿ya? Solo un buen diagnóstico te va a permitir luego desarrollar lo que es la entrevista terapéutica, ¿ya? La entrevista terapéutica ya es la entrevista de tratamiento. E incluso la entrevista terapéutica va navegando también. Es una combinación de tratamiento, de desmenuzar sus problemas, pero a la vez también de seguir explorando. O sea, es un trabajo bastante, desde mi punto de vista, bastante bonito, bastante complejo, bastante interesante, porque cada caso es diferente, ¿no? Entonces, como le decía al inicio, en el caso mío, el curso de entrevista y observación fue uno de los cursos más interesantes que yo tuve, ¿no? Porque me enseñó mucho, ¿no? Y yo me acuerdo que preguntaba mucho en clase. Y los invito a ustedes para que pregunten también. O sea, ustedes no deben quedarse callados, ¿no? Dudas, intervenciones, pues ahí están, ¿no? Eso te va a ayudar cuando tengas más dudas y las aclares, te va a hacer mejor psicólogo, mejor, va a tomar mejores decisiones. En esta oportunidad lo que vamos a ver son aspectos básicos de la entrevista psicológica, ¿sí? ¿Qué significan aspectos básicos? Significa cuáles son los componentes elementales o básicos que se dan durante una entrevista. Lo vimos de una manera muy general en las primeras clases, pero ahora vamos a ver que los principales elementos de una entrevista siempre van a ser que existe un entrevistador, que existe un entrevistado, que hay un mensaje que se da entre los dos, ¿ya? Que hay un ruido que viene a ser interferencias de ese mensaje, no necesariamente tiene que ser bulla, tiene que ser cualquier tipo de interferencias, y hay un canal que es el canal por el cual se conversa, ¿no? Ese canal puede ser canal verbal o el canal no verbal, ¿no? Em, Empezaríamos con todo lo que tiene que ver con el entrevistador. O sea, al final de esta clase lo que tenemos que ver, de estas dos clases que tenemos entre hoy día y el miércoles, tenemos que terminar todos estos cuatro elementos, ¿no? En primer lugar, el entrevistador, ¿ya? La mayor
cualidad de todo entrevistador es su capacidad para escuchar, ¿ya? Su capacidad para entender, ¿sí? ¿Para entender qué? Para entender todo lo que pasa dentro de su entrevistado. Y tener en cuenta que todo lo que pasa es una mezcla, a veces compleja, de pensamientos, sentimientos, impulsos, modos de proceder y de actuar. En muchos de los casos, para la gente, estos modos de proceder, estos pensamientos, estos impulsos, son extraños, son raros, ¿ya? Lo cierto es de que estos tipos de características hacen sufrir a la persona, ¿ya? Y en otro momento le he dicho a ustedes que cuando una persona decide ir a un psicólogo, pasa mucho tiempo, desde que se le viene la primera idea hasta que toma la decisión, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el Perú y en el mundo a veces no es muy entendido, no es muy bien entendido el buscar un psicólogo, ¿no? Y a veces es visto como algo malo, incluso motivo de burla o de insulto, cuando dicen, oye, ándate a un psicólogo, ¿no? Entonces, eso cala mucho en la gente. Y como le decía, sí, pues hay mucha resistencia. Y como les decía, em, la persona, o sea, el dolor que siente una persona, el desajuste, el fastidio, tiene que ser tan grande que supere todas esas cosas y diga, yo necesito, no puedo seguir así, tengo que ir a ver a un psicólogo. Entonces, ¿con quién se debe encontrar? Se debe encontrar con una persona que tenga capacidad, ¿ya? Ya les dije a ustedes, desde su presentación personal, ¿ya? Su trato, su forma de comportarse, su forma de hablar, desde que lo recibe, esta persona debe sentirse bienvenida, debe sentirse que está con la persona indicada, ¿no? Por eso tenemos que trabajar mucho nosotros en nuestra madurez, desde ahora. Ustedes están en el séptimo ciclo, sexto ciclo algunos, bueno, desde ahora ya deben ir trabajando su madurez, ya no pueden estar actuando y pensando igual que tu hermano, que tu hermana, que tu papá, que tu vecino. Ya no debes actuar ni pensar igual. ¿Por qué? Porque tú manejas información, manejas conocimiento, manejas criterios eh, totalmente diferenciados, ¿ya? Que te hacen ver al mundo y a las personas de una manera diferente. Entonces eh, hay que trabajar eso, ¿no? El entrevistador, como dice ahí en los últimos párrafos, incluso toma en cuenta sus propias vivencias para entender y manejar a su entrevistado, pero no debe guiar al entrevistado por caminos que él cree, ¿no? Ya lo hemos dicho también, ¿no? Eso de estar aconsejando es malo, es antiético, ¿ya? Em, Aconsejando desde tu perspectiva de ver las cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque estás invadiendo la perspectiva, las posiciones, las creencias, las convicciones de la otra persona, que pueden ser malas para ti, pues pueden ser equivocadas, pero son sus convicciones, pues, ¿no? Finalmente, ¿no? El entrevistador maneja empatía, maneja intuición, un juego muy interesante, pero fundamentalmente empatía, ¿sí? O sea, sin empatía no hay un proceso de entrevista psicológica, ¿ya? Es tratar de sentir lo que siente el otro, es tratar, no es equivocadamente vivir lo que vive el otro, no, es tratar de ponerse en el lugar del otro para entenderlo, ¿no? Eh, la empatía busca entendimiento para ayudar, ¿no? Para tener claridad de las cosas. Porque si yo soy una persona que solamente escucha y fríamente hace las cosas sin empatizar, pues podemos ser cualquier consejero frío, eh, cualquier consejero frío, que te da un consejo y te dice, haz esto, punto, no te compliques tu vida, algo así, ¿no? Pero de eso no se trata. La persona que va a un psicólogo tiene que
va a tratar con una persona diferente a el consejo que le dan sus amigos o una persona común y corriente. Tú no puedes dar el mismo consejo que da el resto, porque si no, ¿para qué estudias 5 años? ¿No? Y en eso también juega el otro concepto que está en la diapositiva, que es intuición, ¿no? La intuición es el uso de la capacidad que tiene el profesional para poder identificar, percibir cosas que comúnmente no perciben los demás. Y ahí está la diferencia con el resto, ¿no? O sea, tú eres empático y además, o empática, intuitivo. Pero ese intuitivo no significa que tu ojo, que lees la mente, que te viene, alguien te está hablando por el oído y te está diciendo qué es lo que tiene esa persona. No, esa intuición está basada en tu conocimiento, en la información, está basada en lo que has leído, en la cantidad de casos que tú no puedes haber visto por experiencia, pero has leído, has visto videos, o ya tienes muchos recursos. Tienes que revisar. La clase sola, te lo digo siempre, la clase sola no te hace psicólogo. Entonces tú tienes que practicar mucho, comenzar a escuchar a las personas de una manera diferente. No conoces algo, ahí tienes tu teléfono, tu computadora para revisar algo. Eso es algo que tiene, la facilidad que tienen ustedes ahora es totalmente más avanzada que la que tenía yo. Yo no tenía nada. En los 80 no tenía nada, ¿no? Y aparte los libros te eran carísimos. Entonces, la preparación de cada uno es importantísima para hacer una buena psicología, ¿ya? El entrevistador eh, es el que dirige la entrevista, pero es que el que dirige en el buen sentido de la palabra, no se trata de que es el capo. Yo he visto algunas personas que son como soberbias, ¿no? He visto soberbias cuando entrevistan a un paciente, ¿no? Es como un médico, no es, o sea, entrevistas como médico, no es un médico. El médico va puntual a síntomas, es muy frío. El médico es muy técnico, muy orientado a cosas concretas. El psicólogo no, el psicólogo lo que tiene que dirige, sí, pero dirige en el sentido de que dirige una exploración, por ejemplo, de la mente humana, ¿ya? Pero eso se hace con delicadeza, con mucha delicadeza, ¿ya? Por eso en el segundo punto dice que el experto es experto en su ramo, es capaz de entender la visión del mundo del entrevistado. O sea, de lo que se trata es de que entiendas cómo mira el mundo ese entrevistado, ¿ya? No se trata de que tú le cortes a cada rato para hacerte el experto, la experta, o para que completar lo que él dice cuando se quede callado. No, no, no. Esos silencios que tiene tu paciente son silencios instrumentales que sirven. Hay un proceso interno, un proceso que hay que respetar, ¿no? Y hay que saber manejar silencios, porque a veces los psicólogos le tenemos miedo al silencio, queremos llenarlo con cosas, ¿no? El psicólogo es capaz de entender incluso que el silencio te está diciendo algo, todo te dice algo, ¿ya? En algunos profesionales recomiendan pues que el psicólogo debe trabajar mucho su voz, ¿no? Una voz serena, una voz audible, una voz segura, que, que tu paciente entienda que está una persona frente a una persona madura. Eso es muy importante, ¿ya? La madurez se expresa por tu postura corporal, por tus gestos, por tu mirada, por por lo que hablas y por el tono en que hablas, por si acaso, ¿ya? El, el, el psicólogo primariamente es una persona madura, ¿ya? Tú no puedes atreverte a ayudar a algo cuando eres una persona que te reconoces inmadura. Trabaja primero tu inmadurez, porque si no vas a llevar esa inmadurez al trato con el paciente y causándole mucho más daño, ¿no? Por eso va la posición corporal, es importante, la empatía, mantener un contacto visual, ¿no?
hacer recabar información de una manera, no como un interrogatorio ni como preguntas de un cuestionario, recabar información para tu historia clínica, ¿no? Pero que ese recabar información salga como un cuento, como una conversación, no un cuestionario, ¿ya? Em, claro, con sutileza, por supuesto, ¿no? Em, Debemos evitar preguntas que induzcan respuestas. Por ejemplo, yo no le puedo estar preguntando a una persona hoy, ¿estás nervioso? No, ¿no? Entonces a veces me puedo topar con una persona que es bastante inmadura, bastante indecisa, y por no contradecirte te va a decir sí, y no está nervioso, sino que sencillamente es una persona indecisa, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué sientes? Es mejor preguntar eso, ¿no? Es mucho más general y permite abrirse al paciente y te permite descubrir cosas que tú no tenías pensadas. Por eso las preguntas puntuales no vienen en las primeras entrevistas, ¿no? Las primeras entrevistas son preguntas generales son estímulos, son reactivos, son estímulos que nosotros lanzamos para provocar respuestas, ¿no? Ese es el secreto de las entrevistas, ¿no? Sobre todo las iniciales. Evitar repetir preguntas por parte del entrevistador, como les había dicho, utilizar silencio cuando sea necesario, o sea, a veces el paciente entra en silencio, pero a veces el paciente, a veces tú también entras en silencio, pero ese silencio que tú utilizas es a veces para que procese algo que ha salido ahí en la entrevista y que desde tu punto de vista es muy importante que cale en el paciente, que no lo tome muy a la ligera, ¿no? Entonces, un silencio sirve de mucho. El silencio siempre es terapéutico, ¿ya? Usar un lenguaje accesible y formal, ¿no? No términos técnicos, pero tampoco un lenguaje muy cotidiano de la calle, ¿no? Debe facilitar, debe promover que el entrevistado se explaye, ¿ya? No te explayes tú, que se explaye él. O sea, la riqueza de tu diagnóstico, de tu tratamiento está cuando tu entrevistado se explaya sobre todo en temas que tú no conocías, en temas que son dolorosos, en temas que están guardados, ¿no? En temas que tienen mucha carga emocional, mucha historia de preocupación, ¿no? Sí, a veces hay que tener en cuenta que los pacientes no siempre saben explicar lo que sienten, ¿ah? Eso es muy importante. No lo llenes con tus criterios, o sea, incluso tú puedes decirle, explícalo con tus palabras, ¿no? No te preocupes, ¿no? Y conforme va hablando, se va organizando. A veces esa persona no sabe lo que tiene, ¿ya? Y evita tú estar poniendo clichés, ah, no, este es un depresivo, este es un histérico, no, evita. Tú no puedes estar colocando de antemano clichés porque te orientan mal, ¿ya? Puedes estar equivocado y te llevan a entrevistas mal armadas, ¿no? Eh, no puede refutar a tu entrevistado. No puede refutarlo, no debe refutarlo. Esa es su forma de pensar, es su forma de ser. Y además, ese pensamiento, por más equivocado que tiene, es un pensamiento que responde a convicciones, a criterios, a historias psicológicas, ¿no? Que hay que comenzar a trabajar. No se trata de cambiar el pensamiento, sino cambiar o trabajar los aspectos que provocan esos pensamientos. Evitar amablemente que el entrevistado se extienda sin necesidad. Hay veces que tocan pacientes que hablan mucho y hablan mucho, pero no. Unos lo hacen por nerviosismo, otros porque esa es su forma de vivir, que hablan mucho y hablan cosas que no tienen nada que ver con lo que tú quieres, ¿no? A mí me tocó una paciente que me hablaba y me contaba hasta las cosas de chismosería, ¿no? Que no tenían nada que ver, o sea, muy superficiales. A veces, sí, eso es verdad, a veces los pacientes
por miedo, por temor, por sensibilidad, quieren curarse, pero tienen miedo a abrirse y tienen miedo a abrirse por el dolor que le pueda causar su problema verdadero y por lo tanto rellena la conversación con cosas muy ligeras, muy generales, ¿no? Entonces el psicólogo tiene que darse cuenta de eso. El psicólogo puede utilizar preguntas lógicas para explorar una hipótesis. Por ejemplo, si tú crees que tienes una hipótesis conforme a lo que está hablando, que por ejemplo, esta persona está actuando así porque algo le ha pasado en su niñez, entonces trata de explorar esa hipótesis, ¿no? Con preguntas un poco más dirigidas, ¿no? Pero muy sutiles, muy generales, ¿no? Que te de la historia de su niñez. Por ejemplo, tú ahí entras de manera general y después cuando esa persona va contándote se va a ir centrando en algún punto y te permite a ti explorar esos puntos, la vida sexual, la vida del inicio sexual, la vida del inicio de las relaciones con sus padres, en el colegio, con sus hermanos, ¿no? Alguna experiencia traumática, o sea, sí, le puedes hablar de alguna experiencia difícil que te ha pasado, ¿no? Experiencias bonitas, cuéntame, ¿no? Entonces, se matiza la conversación para explorar y confirmar hipótesis, ¿ya? Cuando no se confirma la hipótesis, se descarta y se genera otra hipótesis y eso genera nuevas exploraciones, ¿no? Por eso se dice investigar experiencias del entrevistado en etapas o aspectos de su vida, ¿no? En nacimiento, si tiene información, a veces cuando tú crees que ha podido pasar algo en su parto, que es muy importante, cómo ha sido su embarazo, cómo ha sido el embarazo hay que averiguar que encargo para la siguiente sesión que te averigüe con su madre, con su padre, con alguien que le dé información de esa historia que él no tiene o que ella no tiene, ¿no? Y luego vas explorando por etapas, ¿no? Niñez, pubertad, adolescencia, juventud, ¿no? Vida afectiva, su vida social, ¿no? Abordar áreas o etapas de la vida según grado de pertinencia para el diagnóstico, claro. A veces no va a ser en orden esa exploración, va a ser perdiendo de lo que salga en la sesión. A veces en una sesión puede acordarse de hechos de la adultez que son importantísimos, que no los podemos obviar, hay que trabajarlos. En la siguiente, pues trabajaremos la niñez, ¿no? Pero este, hay que aprovechar lo que se está dando en el momento, ¿no? Valorar factores físicos o biológicos que puedan participar en el problema, ¿no? Como le dije, ¿no? Su gestación, qué problemas hubieron en la gestación, hubieron golpes, hubo drogas, alcohol, una intoxicación de la madre, una enfermedad, esas cosas también hay que explorarlas, ¿no? Em, Problemas biológicos en la niñez, ¿no? En algunos casos retroalimentar expresiones del entrevistado que sugieran algunas cosas que nos permitan resolver problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Si tú ves que alguna etapa de un comentario, algo te ha contado y se ha seguido de largo por la conversación, entonces tú podrías decirle, me pareció eh, que de alguna manera tú te has visto afectada por tal experiencia, ¿no? Entonces, eh, eh, podemos hablar sobre ello. Entonces, eso permite entrar nuevamente en un tema que es espinoso, ¿no? No adelantar recomendaciones, consejos o propuestas, para nada, eso es peligroso. A mí me pasó ya y caí muchas veces en adelantarme de cosas, ¿no? Eso hasta adulto te pasa, un psicólogo tiene que controlar mucho su lengua, controlar mucho porque te gana a veces, em, te gana la sabiduría, entre comillas, el apremiarse, ¿no? El llenar espacios, ¿no? Evitar consejos moralistas, eso es muy importante, ¿no? O sea,
Eh, los consejos moralistas los puede dar un sacerdote, para eso están preparados, ¿no? Si tú quieres, si tú eres creyente y quieres que converse con, si tu paciente es creyente y le puedes decir, conversa este aspecto con tu sacerdote a ver qué te dice, ¿no? Y esa información que te trae te puede dar elementos para la entrevista, ¿no? Establecer conjuntamente fecha y hora para la próxima cita, realizar un cierre de entrevista. El cierre de la entrevista es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque tú tienes que evitar que tu paciente se vaya o se levante y esté todavía movilizado o emocionalmente alterado. ¿Ya? Tú tienes que tranquilizarlo. Tu paciente debe irse tranquilo, ¿ya? Y tienes que ir, cuando te das dando cuenta de que está muy alterado, ya unos 15 minutos antes, tú estás trabajando y calmando los ambientes, relajando a tu paciente, tratando de que algún círculo cierre o dejar pendiente algo para la siguiente, que se vaya sintiendo de que está en buenas manos. Tú puedes decirle que no se preocupe, que todo esto va, si lo tienes controlado, en buena hora que lo tienes controlado, ¿no? Si tú no lo tienes controlado, decirle que vas a ver la manera de derivarlo a una persona que sí es capaz de manejarlo. La cosa es que tu paciente debe estar tranquilo, debe estar seguro de que su problema está en buenas manos, ¿ya? Y que ya no está solo en esto, ¿no? Y que alguien comparte su problema y ese alguien es un experto, es una experta que puede ayudarlo a darle paz en el futuro, ¿no? Eh, Siempre es bueno cuando el paciente ha conversado, ha hecho introspección, cerrar con conclusiones, ¿no? ¿A qué conclusiones ha llegado? ¿Qué conclusiones ha detectado? ¿Qué, qué- cómo se puede cerrar ¿no? ¿Con qué ideas centrales se va el paciente, ¿no? O con qué ideas debería irse para trabajar, ¿no? Durante la semana, ¿no? ¿Qué aspectos, ¿no? Unas tareas, ¿no? Orientar sobre posibles consecuencias de decisiones, ¿no? En algunos casos, cuando son decisiones peligrosas, que los van a llevar a sufrir mayor cosa, de repente algún consejo y que analice las ventajas y las desventajas de ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, he hablado solo y mucho. ¿Hay algún problema? ¿Algún comentario? ¿Algo hasta acá? ¿Alguna pregunta? A ver, Clelia, ¿qué comentario quieres decir? Mm, Docente, buenas noches. claro. Docente, Sí, este, quería que me explique cómo puedo cerrar la entrevista. Eso que es un poquito que no lo he entendido. ya. La entrevista se puede cerrar de varias maneras. En principio, tú tienes que asegurar que tu paciente no esté psicológicamente, que esté psicológicamente tranquilo. Asegurar eso, ¿ya? Eh, o sea, el estado psicológico es muy importante, ¿no? Tiene que tener la seguridad de que su caso, como les dije, está en buenas manos y que se va a trabajar, ¿ya? Y se puede ir cerrando como preguntándole qué conclusiones, un segundo, por favor. Ok, entonces, como les dije, o sea, si ya está tranquilo, ya tú lo que puedes ir diciendo, ya vamos a ir cerrando la entrevista para que se vaya preparando psicológicamente para eso y
podría ser diversas formas de cerrar. Una de ellas, la que acostumbro yo, es saber sacar, que él obtenga y analice qué ideas importantes quedaron de esta entrevista, ¿no? Él te hace un resumen, esto es lo que queda en su cabeza y tú más o menos entiendes ya qué anclas tienes ahí, ¿no? Y si tienes algunas tareas de que vaya revisando, de que vaya preguntando, de que vayan analizando algo que es importante trabajar para la siguiente sesión, pues se las mencionas, ¿ya? Es bueno también recomendarle a los pacientes que lleven una libreta o en su teléfono, que abran una hoja donde puedan ir apuntando los pensamientos, las ideas, los sentimientos que ante la semana siguiente o la fecha o los días previos a la entrevista siguiente ocurren en él, ¿no? Porque a veces se olvidan, son muy importantes en el día, pero después van pensando que eso no es tan importante, pero para el psicólogo sí. Entonces, que vayan anotando, ¿no? He tenido pacientes que venían acá y me anotaban, la primera que hacían era abrir su libreta y decirme, bueno, me ha pasado esto, esto, esto toda la semana, ¿no? Entonces eso ya te da tema para iniciar la conversación y para ver qué aspectos importantes giran en torno a su vida desde su punto de vista, ¿sí? Y bueno, después ya te despides y pones una fecha de siguiente entrevista, y asegúrate de que, como te digo, tu paciente se vaya tranquilo, ¿no? Tranquilo, mucho mejor que cuando llegó, eso es lo más importante, ¿ya? Si se va peor, hay que evitar eso, hay que trabajarlo desde antes del cierre, ya tú tienes que ir trabajando esos aspectos, ¿ok? ¿Alguna otra consulta, algún otro comentario que sea necesario? Sí, Beatriz. Sí, una pregunta. Por ejemplo, en las visitas al psicólogo, por ejemplo, cuando uno hace la entrevista como profesional, eh, ¿sería conveniente especificar el tiempo en el que vamos a conversar? Porque por ejemplo, en las visitas que tuve, por ejemplo, converso con el psicólogo, es como si estuviese desesperado, va mirando el reloj, preocupado, y uno a medida que va, ¿no?, manifestando todo lo que siente, entonces uno, como profesional, pues interrumpe esa secuencia, ¿no? Me pasó varias veces. Entonces la pregunta era si sería adecuado decir al paciente, vamos a utilizar 1 hora o 45 minutos para conversar. No sé si sería conveniente. No, sí, esas son las primeras secciones, ¿no? De, él se pone la regla, ¿no? Nos vamos a encontrar, o sea, coordina para verse, encontrarse, cómo va a ser la terapia, cuánto va a durar cada sesión, cuánto cuesta, ¿no? De tener todas esas normas claras desde el principio, ¿no? Evitar estar mirando el reloj. El psicólogo no puede estar demostrando eso porque es hacer sentir mal al paciente. Si ese paciente ya de por sí cree que nadie le hace caso, es depresivo y está menoscabado, un psicólogo que está mirando el reloj para terminar la sesión, que esté mirando cada rato, no está bien. Por eso les digo, yo a ustedes, los psicólogos, tienen que trabajar mucho. O sea, el darse cuenta de que están tratando con personas que cualquier cosa la pueden malinterpretar. Cualquier cosa, por más sencilla que parezca, ¿ya? Em, pueden entenderlo más. Y si es una persona que, como le digo, tiene una baja autoestima, eso termina por hundirlo. Porque ni siquiera su psicólogo es capaz de mostrarle aceptación incondicional, que es valorado, que su tiempo es valorado, ¿no? No, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Algunos psicólogos ponen un reloj en la pared, ¿no? Y muy disimuladamente ven la hora ahí, ¿no? O la ponen al lado del paciente para que el paciente también sepa que ya está acercándose, ¿no?
hay otros psicólogos que se compran unos relojes de arena que duran exactamente 1 hora, 45 minutos, y lo ponen ahí, ¿no? Apenas empieza. Entonces el paciente ya sabe que cuando termine eso o cuando esté terminando ya se tiene que ir preparando también para irse, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿no? Como dice Janet, si es una persona bipolar, claro, ¿no? Las personas que van a un psicólogo son personas que tienen muchos problemas de entendimiento de la realidad. Para empezar, o sea, no están manejando adecuadamente la realidad, por eso sufren, ¿ya? Entonces, el psicólogo es otra realidad que no van a saber manejar, ¿no? O sea, por eso es muy importante nuestra preparación, nuestra madurez, nuestra sensibilidad, ¿no? El respeto. Carl Rogers decía, a tu paciente debes aceptarlo, que sienta que es aceptado tal como es. Él le llamaba aceptación incondicional. Incondicional, o sea, no hay ninguna condición, ¿ya? Ese es el humanismo, pues, ¿no? Yo te acepto, te entiendo tal como eres, ¿ya? O sea, en el mundo no lo entienden, no lo aceptan, tú sí, ¿ya? Y eso va a permitir una apertura tremenda y va a ser una relación terapéutica, sanadora, ¿no? En- a diferencia de encontrarse pues con un médico, ¿no? Que, bueno, usted no debe tratarse así, usted no debe pensar esto, usted, ¿cómo va a pensar así, no? Debes, ¿no? Siempre debes entender, debes mirar las cosas así, ponte fuerte. Y me da risa cuando hablan así, ¿no? O sea, ponte fuerte, mira el mundo de otra manera, o sea, qué fácil que es, ¿no? O sea, si fuera así, todo el mundo se curara rápidamente, ¿no? No, es precisamente porque va a verte porque no puede ver el mundo así, ¿no? Y se siente menos, porque todo el mundo lo mira así y yo no puedo mirarlo así, ¿no? Complicado, ¿no? Muy bien. Nos quedamos en la diapositiva 9, son 27, no sé si termine la siguiente clase, pero vamos a intentar. Muy bien, estimados alumnos, si no hay ninguna pregunta, con esto ya hemos terminado. Muchas A ver, gracias, profesor. sí. ¿Por qué a Clere la veo siempre oscura? Clere, ¿no tienes luz? Ah, Profesor Raúl, yo no lo puedo tener activado mi cámara porque la señal se me va. ya, en algunos casos lo vamos a entender. Está muy bien. ¿Ya? Sí. Muy bien. Bien. Hay alumnas que han apagado su Vicky Guisado. ¿Por qué apagó su cámara? Lourdes Marleni, Carmen Isla. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienen sus cámaras apagadas? Profesor, mi cámara está encendida. Carmen Hilda también, está encendido su cámara. Profesor Raúl. Sí. Sí, escucho. Profesor. ¿Qué pasa? Profesor, buenas noches. No puedo tener activada la cámara porque la señal se me va. Ya, está bien, ya, no hay problema. Ya estamos cerrando también la clase, ya, y continuaríamos la siguiente clase, que es el día miércoles. ¿Está bien? Muy Sí, bien, ya. muchas gracias. Y por favor, no esperen que yo les diga encienda tu cámara. Todas las clases es lo mismo, ¿ya? Tú entras a clase y enciende tu cámara desde que arranca tu clase, ¿ya? No esperen. Esto es una Sí. política de mi asignatura, ¿ya? Una disposición, ¿ok? Muchas Cierto. docente, buenas noches. Eso sería todo por lo que tenemos que hacer.